puede ser apreciada como un condensador. Los electrones, al penetrar en la superficie, la convierten en carga negativa, lo que hará que el otro lado de la capa se transforme en positivo. El voltaje a través de toda la capa se opondrá al voltaje de la batería y conseguirá aproximadamente el mismo voltaje en muy corto espacio de tiempo. Por consiguiente, muy pocos electrones podrán penetrar en la capa. La corriente real que fluye en el circuito, es decir, la corriente oscura, será en consecuencia muy poca y tal vez sea despreciada. Esta es una de las ventajas que tiene el tubo Plumbicón comparado con otros tubos de cámara del tipo Vidicón. Cuando una pequeña parte de la capa sensible a la luz es iluminada, algunas de las cargas de la superficie serán apartadas, pero serán de nuevo restablecidas cuando más tarde los electrones incidan sobre el haz. De este modo, las pulsaciones de la corriente en el circuito forman las señales eléctricas. Para conseguir una fotografía completa se precisan diversas variaciones en la iluminación. Por consiguiente, también se debe variar la corriente del circuito. Esta es la señal de la televisión. El Plumbicón tiene la ventaja de una alta sensibilidad combinada con una corriente muy baja y oscura. Incluso a un nivel bajo y claro, las señales de la corriente serán mayores que en la corriente oscura. Para explicar todo esto, tomemos una pequeña parte de la capa sensible a la luz. El voltaje a través de esta capa es representado esquemáticamente como fuente de voltaje. Como la capa es semiconductora, echemos un vistazo en primer lugar a las propiedades de los semiconductores. Esta representación de un cristal nos muestra átomos que han sido cambiados por sus correspondientes electrones. En un semiconductor puro, los electrones son fuertemente excitados. Puede ocurrir que al hacerlo vibrar, el electrón se libere. El espacio vacío dejado por dicho electrón se llama agujero. Este proceso se llama generación térmica. Debido a sucesivos desplazamientos de los electrones, incluso el agujero posee movilidad a través del cristal. Sin embargo, el número de electrones libres y de agujeros es limitado por un proceso inverso llamado recombinación. Esto ocurre cuando un electrón libre choca por casualidad con un agujero. El electrón es pues de nuevo sujetado. Generación y recombinación son procesos opuestos que juntos forman una situación de equilibrio. En un campo eléctrico, los electrones libres se moverán hacia el polo positivo. Por otra parte, como los agujeros actúan de portadores de carga positiva, se desplazarán en la dirección contraria, es decir, hacia el polo negativo. Un semiconductor puro, normalmente conocido como un semiconductor intrínseco, contiene muy pocos portadores de carga a la temperatura ambiente y por esta razón es un semiconductor demasiado pobre. Pero la conductividad puede aumentar bajo la influencia de la luz. La luz puede ser considerada como un flujo de pequeños cuantos de energía conocidos como fotones. Si un fotón tiene energía específica para soltar a un electrón, dicho fotón será absorbido, generándose un electrón libre y un agujero. Así pues, la conductividad aumentará al absorber luz y el semiconductor funcionará como un fotoconductor. La energía de un fotón depende de su longitud de onda, es decir, del color de la luz. Un fotón de un rojo oscuro es una energía que contiene, como mínimo, 2 electrovoltios.
La energía aumenta al disminuir la longitud de onda, consiguiéndose 3 electrovoltios en el azul oscuro. La relación entre la longitud de onda y la energía de un fotón se aprecia en este espectro. La capa sensible a la luz del plumbicón está hecha de monóxido de plomo. La energía de sujeción de los electrones en este monóxido es aproximadamente de 2 electrovoltios. Por consiguiente, son solo los fotones del rojo oscuro los que poseen la energía específica para liberar los electrones, y en consecuencia, todos los fotones, excepto estos, son absorbidos. Como la absorción aumenta con la energía de los fotones, el azul claro será el que absorba más. Para resumir, la capa sensible a la luz de plumbicón está hecha de monóxido de plomo, material semiconductor. La energía de sujeción de los electrones, 2 electrovoltios, tiene la potencia suficiente para asegurar que en la ausencia de luz y a una temperatura ambiente, la capa contiene solo unos pocos portadores de carga. Tras la aplicación de luz, la conductividad aumentará y la capa funcionará como un fotoconductor. Incluso a niveles muy bajos y claros están presentes muchos más portadores de carga que cuando hay una ausencia total de luz. Hemos visto que si hay ausencia de luz, un material semiconductor intrínseco contiene solo unos cuantos portadores de carga. Sin embargo, el número de electrones sueltos puede aumentar considerablemente si introducimos en el material semiconductor nuevos átomos que contengan más electrones que los átomos originales. Estos electrones extra son tan fácilmente excitables que incluso a temperatura ambiente se moverán libremente a través del cristal. Los nuevos átomos, después de haber proporcionado un electrón, se convertirán en iones positivos. Estos iones positivos fijan sus posiciones en el cristal. El número de agujeros disminuirá considerablemente debido al aumento de la probabilidad de recombinación. Esta clase de cristal es conocida con el nombre de semiconductor del tipo N. N porque los portadores de carga negativa están en exceso. Un semiconductor del tipo N conduce mucho mejor que un semiconductor intrínseco. Por el contrario, es posible fabricar semiconductores que posean un exceso de agujeros. En este caso, aparecerán en el cristal iones negativos y el número de electrones libres disminuirá notablemente. Este es conocido con el nombre de semiconductor del tipo P. P porque los portadores de carga positiva están en exceso. Resumiendo, el monóxido intrínseco de plomo contiene solo unos pocos portadores de carga hasta que aumentan si les aplicamos la luz. Los materiales del tipo P y N contienen muchos portadores de carga. La capa del monóxido de plomo en el plumbicón contiene 3 partes. Una zona P, una zona intrínseca y una zona N. ¿Qué ocurre si se le aplica un voltaje? Los agujeros de la zona P son atraídos por el polo negativo de la batería y algunos de ellos se recombinarán. Este proceso dura poco, ya que en la zona donde los agujeros desaparecen, los iones negativos están descompensados. Esta carga negativa neutralizará el efecto del polo negativo de la batería. En la zona P se ha logrado una situación de equilibrio. Por otra parte, en la zona N tendrá lugar un proceso similar. Los electrones son atraídos hacia el polo positivo de la batería, pero se alcanzará de nuevo una situación de equilibrio. Es solo a través de la zona intrínseca que un campo eléctrico se mantiene. La zona P se ha convertido como si fuera el polo negativo de la batería y la zona N el polo positivo. La corriente oscura que fluye a través del circuito es escasa, ya que la zona intrínseca contiene solo unos pocos portadores de carga. Pero existe otro efecto que podría aumentar la corriente oscura. En capas finas como esta, portadores de carga procedentes de los polos podrían fluir directamente hacia el polo opuesto. Electrones del polo negativo y agujeros del polo positivo.
Pero aquí este efecto no se produce, ya que el polo negativo de la zona P no contiene casi ningún electrón y el polo positivo, la zona N, casi ningún agujero. La zona intrínseca está en contacto con ambas zonas. Esta es una de las mayores diferencias entre el plumbicón y otros tubos de cámara del tipo vidicón. Si la luz llega a tocar la capa, es utilizada una corriente de fotones mucho mayor que la corriente oscura, incluso a niveles bajos y claros. Vamos a analizar la situación. Imaginémonos que no le aplicamos ningún voltaje. Los portadores de carga generados por los fotones se moverán aleatoriamente y no fluirá ningún voltaje a través del circuito. Si le aplicamos un pequeño voltaje, los portadores de carga se moverán en la dirección de sus respectivos polos, pero como su velocidad es poca, se perderán en la recombinación. Si le aplicamos un voltaje lo suficientemente alto, los portadores de carga serán tan rápidamente retirados de la zona intrínseca que la recombinación ya no tendrá lugar. El valor del voltaje al cual se detiene esta saturación lo determina el tipo de material y su grosor. Este gráfico nos muestra que la corriente de fotones del plumbicón alcanza la saturación a unos voltajes aproximadamente de decenas de voltios. Los fotones que son absorbidos en la zona N se perderán, ya que aquí no existe un campo eléctrico. Esto es importante para el azul claro, ya que es absorbido más rápidamente. Los fotones que son absorbidos en la zona P también se pierden. Esto es importante para la luz roja. Así, variando el grosor de las tres capas, se puede controlar la sensibilidad espectral. Este gráfico nos muestra la sensibilidad espectral del plumbicón normal. No es nada parecida a la sensibilidad espectral del ojo. Sin embargo, si una parte del monóxido de plomo que forma la capa sensible a la luz se sustituye por sulfato de plomo, resultará un plumbicón especial que será muy sensible a la luz roja. El espacio de resolución del tubo de cámara lo determinan principalmente dos factores. En primer lugar, el número de líneas de exploración empleadas. Y en segundo lugar, la cantidad de luz dispersada dentro de la capa sensible, causando pérdidas en el detalle. En el plumbicón, la dispersión del azul claro es mínima, pero la luz roja será más afectada. Para comprender esto, consideremos la capa sensible a la luz en sección. La cantidad de dispersión depende de la penetración de la luz. Afortunadamente, el plumbicón especial posee un más alto nivel de sensibilidad de luz roja. El rojo se absorberá más fácilmente y la dispersión será menor. La velocidad a la cual un tubo de cámara reacciona a los cambios de imagen se llama velocidad de respuesta. Por este motivo, asumiremos que la capa es iluminada en una pequeña zona y que el haz del electrón permanece estático. La corriente de fotones que fluye a través de la capa causará una descarga en la superficie para que se disperse. Así pues, el potencial aumentará y el haz nos proporcionará otra vez electrones. En la situación de equilibrio, el haz de corriente y la corriente de fotones serán iguales. En la realidad, el haz de electrones no es estático y por consiguiente la cantidad de carga en la superficie fluctuará alrededor del nivel medio. Si disminuye el nivel de luz, se alcanzará otra situación de equilibrio en la cual las corrientes son pequeñas. Por el contrario, si el nivel de luz aumenta, las corrientes también aumentarán. La velocidad de respuesta es de hecho determinada por dos diferencias de tiempo: el haz de corriente y la corriente de fotones. Echémosle un vistazo en primer lugar al haz de corriente. Aquí la diferencia de tiempo depende de la efectiva resistencia del haz y de la capacidad de la capa. En niveles normales de iluminación,
La efectividad de nuestro tiempo de visión de esta combinación es tan poca que daría resultado en una 25ava parte de segundo, que es el tiempo que necesita un haz de electrón para visualizar una fotografía completa. La diferencia de tiempo y la corriente de fotones depende de los procesos relacionados con la capa sensible. Esta capa contiene centros de impurezas en los cuales hay portadores de carga que pueden ser atrapados. Una vez capturado, un electrón libre se convertirá en una carga negativa aislada. Y un agujero se convertirá en una carga positiva aislada. Por el contrario, los electrones y agujeros atrapados pueden ser liberados de sus aislamientos. Cuando se enciende la luz, en un principio muchos portadores de carga serán atrapados y la corriente de fotones retrocederá. Por el contrario, cuando se apaga la luz, la corriente de fotones permanecerá unos instantes, ya que los portadores de carga deben ser liberados. La concentración de retenciones en la capa de monóxido de plomo del plumbicón es relativamente baja, y es por esta razón que la velocidad de respuesta es más alta que la del vidicón, cuando las retenciones son más escasas. Vamos a resumir de nuevo las propiedades del plumbicón. El plumbicón tiene una baja corriente oscura y una alta sensibilidad. Su sensibilidad espectral es parecida a la del ojo. El espacio de resolución y la velocidad de respuesta es alta. La calidad de la fotografía es excelente incluso en condiciones adversas. Todas estas propiedades, juntamente con su característica lineal, hacen que el plumbicón sea ideal para el uso en televisión en color. Volem un govern que sigui com som els catalans. Els catalans som com Catalunya, collonuts. Y treballadors. De las catalanas, las más modernas. Els catalans som gent d'empenta, per això Reus va endavant. Per això Catalunya pot anar endavant. Voteu el Partit dels Socialistes de Catalunya. Vota PSC. JR Automòbils els ofereix aquest... Nosaltres tenim el cap de llista de la demarcació de Tarragona de la coalició de Convergència i Unió, el senyor Puyal. Hola. Quins són els aspectes principals del programa electoral? Bé, nosaltres pensem posar una atenció molt especial en tres àmbits de la nostra vida econòmica i que, per tant, tenen una incidència molt directa en la nostra vida col·lectiva, que són l'agricultura, el turisme i la indústria. En relació a l'agricultura volem posar un accent molt especial i constitueix per nosaltres una prioritat radical intentar que els productors, és a dir, que els pagesos participin cada vegada més en el món de la comercialització dels seus propis productes. Igualment pensem fomentar tot el món de les cooperatives i continuar impulsant obres de transformació de terrenys que ara són de secà en regadiu. En alguns casos ja ho hem fet, com en el cas de la Ribera d'Ebre, i ho hem començat a fer també a la comarca de la Terra Alta, i també al Baix Camp, per exemple, amb el recreixement del pantà de Riudecanyes, que és una obra importantíssima per a tota la comarca del Baix Camp. També hem recolzat obres com la
el pla de regadius del Molinet, en el terme municipal de Reus, encara que també no ha tingut una incidència en d'altres municipis, i en aquests moments un dels projectes més importants, que ja està redactat, és el de la regulació de les aigües de les conques del Francolí i del Gaià. Notablement continuarem potenciant tot el tema de les agrupacions de defensa vegetal. Hem fet moltes actuacions per intentar ajudar a superar la crisi del sector de l'avellana. Hem estat al costat del sector, ho hem estat des de totes les institucions on governa Convergència i Unió, però també quan l'interlocutor era l'administració central, nosaltres hem estat al costat de les reivindicacions del món pagès. En aquest sentit, som conscients que hem de continuar donant aquest recolzament institucional a un sector que pateix una greu problemàtica, però que, en definitiva, hem fet coses i pensem que se'n poden continuar fent encara més en el futur. El sector del turisme, lògicament, ha de ser una opció per la qual hi ha dues prioritats. Una de molt important, que afecta les comarques del Tarragonès i del Baix Camp d'una manera molt directa, que és el projecte del Parc Buix. Aquesta és la inversió turística més important que s'ha fet mai no només a Catalunya sinó a tot l'estat espanyol, una inversió de 80.000 milions de pessetes que crearà molta riquesa, que té uns efectes multiplicadors importants i que a més donarà llocs de treball a moltes de les persones que viuen en aquesta àrea geogràfica. I en aquest sentit jo celebro de poder confirmar davant de totes les persones que en aquest moment ens estan veient que aquest és un projecte que obrirà les seves portes al públic l'estiu de 1995, que ja s'han començat els moviments de terra, que el dia 3 d'abril hi ha la fusió de les dues societats amb un capital inicial de 31.000 milions de pessetes i que en aquests moments ja s'ha nomenat el director de les obres. Aquest projecte és un projecte estel·lar, pel qual hem estat lluitant molts i molts anys, primer per aconseguir que vingués i després per evitar que marxés. Avui sortosament podem donar el tema ja per definitivament resolt i en aquest sentit estem molt esperançats en el motor que això representarà per l'activitat econòmica i pel sector turístic en concret d'aquesta àrea geogràfica i del conjunt de tot el país. En segon lloc, en el tema turístic, nosaltres pensem potenciar d'una manera molt important totes aquelles accions que permetin allargar la temporada, trencar l'estacionalitat i alhora mirar de potenciar al màxim el turisme d'interior. I en el sector industrial hem de ser conscients que nosaltres tenim en aquest moment una molt forta presència industrial a les comarques tarragonines, però que ara és el moment de crear una diversificació en l'activitat industrial i una major implantació en el territori que permeti que es puguin instal·lar empreses tant a les zones que ja tenen aquesta potència industrial com en aquelles altres on ha de servir per ajudar a trobar l'equilibri a donar equilibri entre les diferents comarques per un lloc i alhora l'equilibri d'activitats econòmiques a cada una d'aquestes comarques. És a dir, un dels objectius de la nostra coalició és que cap poble, que cap comarca depengui econòmicament d'una sola activitat. Allà on només hi ha agricultura és bo que impulsem la creació d'unes determinades indústries que permetin trobar activitats complementàries a totes les persones que hi viuen o que en aquelles comarques on sigui possible també potenciar-hi el turisme d'interior. En definitiva, és del conjunt d'aquestes activitats que nosaltres podrem treure un millor profit de la nostra situació geogràfica estratègica amb l'autopista de l'Ebre, amb l'autopista del Mediterrani, amb la connexió, que aquest és un compromís electoral també de la nostra coalició, que és portar l'autopista del Garraf fins al Vendrell i d'aprofitar també que estem enmig de l'arc mediterrani que té més activitat i més futur en aquests moments dins de l'Europa comunitària. El fet que ben a prop nostre tinguem un port i un aeroport són també dos elements molt valuosos a l'hora de potenciar la realitat econòmica i social del conjunt de les comarques de Tarragona. Així doncs, quin és l'eslògan de la campanya? L'eslògan de la nostra campanya és la constatació que Catalunya avança i que ara volem avançar encara més. L'eslògan és Catalunya avança ara més, perquè precisament som conscients que en aquests darrers anys hem avançat molt. Aquesta constatació, com li deia, no la discuteix ningú, però també nosaltres som conscients que quan un país progressa, no progressa tothom igual. I per tant voldríem arribar també
en aquests sectors de la nostra societat que encara no participen d'aquest progrés, perquè es puguin incorporar a aquest progrés i, en definitiva, perquè estem convençuts que Catalunya avui ja és el país més dinàmic de l'estat espanyol, però que indubtablement pot arribar a ser un dels 4 motors més importants de creixement i de prosperitat de la Comunitat Econòmica Europea. És aquest el nostre objectiu, és un objectiu que requereix il·lusió, que requereix constància, que requereix tenacitat i treball, però en definitiva estem convençuts de que en aquests moments Catalunya pot arribar a ser, com li deia, un dels motors principals del creixement econòmic i de prosperitat social de la Comunitat Econòmica Europea. En resum, quin és el significat que té l'eslògan? L'eslògan és, per un costat, la constatació de la feina que hem fet, però alhora la declaració d'una voluntat d'anar molt més enllà, que el camí que hem fet és molt important i és molt positiu, però que nosaltres no ens contentem només amb això, que podríem acontentar-nos només amb això. Pensi que la mitjana de l'atur a tot Espanya és el 15%. Al conjunt de les comarques de Tarragona, l'atur se situa en el 10%. Estem 5 punts per sota de la mitjana d'Espanya. Ens podríem instal·lar en l'autosuficiència, en l'autocomplaença, de dir, estem molt bé. És veritat, estem bé, però podem estar millor. I aquest 10% l'hem de reduir al 5% encara, si pot ser en aquests pròxims anys. És d'això del que es tracta, de situar Catalunya en un dels motors, en un dels llocs principals de creixement econòmic, de prosperitat social, en definitiva, de convivència dins de la Comunitat Econòmica Europea. El nostre horitzó i la nostra referència i la nostra voluntat és aquesta. Hi ha comarques a la demarcació que són les més pobres d'aquí a Catalunya. En el seu programa electoral presenta alguna solució per a aquestes? Bé, vostè ha fet una afirmació que jo no comparteixo del tot, és a dir, a Tarragona hi ha algunes comarques que no avancen de la mateixa manera que avancen algunes altres comarques de Tarragona que són de les més dinàmiques del país. Però en aquestes comarques és precisament on més hem posat la nostra atenció, no només en el programa, que també, sinó en les realitzacions que ja hem efectuat. Pensi que, en definitiva, avui l'Eix de l'Ebre, que és una de les inversions en infraestructura més importants que s'han fet mai, s'ha fet precisament per poder potenciar tota aquesta zona de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, d'aquestes comarques que, a través d'aquesta millora de comunicacions, en realitat, no només ha facilitat la seva comunicació, sinó que el riu i l'Eix de l'Ebre s'han convertit en un eix de creixement industrial. I avui la creació de polígons industrials a la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Ebre és una autèntica realitat. Avui tenim sòl industrial a disposició de totes aquelles persones que estiguin interessades. Hi ha bones comunicacions i, en definitiva, totes les condicions són òptimes perquè aquestes comarques es puguin incorporar també a una major dinàmica de progrés i d'activitat econòmica. En definitiva, evitar la despoblació d'aquestes comarques i alhora potenciar altres activitats. Com ho deia abans, per nosaltres és un objectiu prioritari evitar que qualsevol de les nostres comarques depengui només d'una sola activitat econòmica. I d'aquí ve, per exemple, tot el projecte de creació de noves opcions turístiques per a aquestes comarques. Una altra iniciativa que ha tingut un èxit extraordinari ha estat la creació del programa de la Ruta del Cister per potenciar precisament el turisme d'interior a la comarca de l'Alt Camp i a la Conca de Barberà. Volem continuar treballant en aquesta direcció, estem convençuts que hem creat ja les condicions essencials perquè aquest creixement es pugui produir i ens agradaria vertebrar-lo ara en aquesta propera legislatura. Temes com el medi ambient, benestar social, abocament incontrolat de residus, nacionalisme són contemplats també en el seu programa? Indubtablement. El programa és un programa d'una opció política que ve del govern i que pensa continuar governant.